en tiempos como estos, gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17, gloria al Señor, leemos la poderosa, bendito Jesús, gloria a Dios. Permítame, hermano, que me confundí aquí de versículo, gloria al Señor. Capítulo 15, verso 22. Verso 22, leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oramos. Amante Dios Padre Santo, en esta hora mira la necesidad de cada uno de tus hijos en este lugar, Señor. Yo presento mi vida delante de ti, Señor, como instrumento de bendición. Úsame, Señor amado, para gloria de tu nombre, conforme a la necesidad que haya en cada corazón en esta hora. Hable, Espíritu Santo, seas tú tocando, seas tú fortaleciendo, seas tú sanando, seas tú, Señor amado, levantando, animando, Señor, cada una de nuestras vidas para poder seguir, Señor, peleando la buena batalla de la fe, Señor. Yo te pido que no sea palabra de hombre, sino tu palabra, Señor, que ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que ofenda salga de mis labios, sino solamente aquella que sea útil, Señor, para levantar, para exhortar, para renovar cada una de nuestras vidas. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor mientras se sienta. Amada iglesia, ¿verdad? Como le decía, yo me siento muy agradecido con Dios, hermano, porque sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles, gloria al Señor. Yo no sé si usted, ¿verdad?, tuvo quizás digamos así, bendito Dios, ¿verdad?, la mala dicha de tener algún pariente quizás enfermo con este virus, o quizás usted mismo, ¿verdad?, pasó por esa experiencia. Yo tuve que pasar esa experiencia, amado hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Y déjeme decirle que no fue una experiencia agradable, y es por eso que yo le doy la gloria al Señor, porque hay muchos hermanos que no pudieron sobreponerse a esta enfermedad, y yo puedo decir ahora, mi amado hermano, qué bueno ha sido Dios conmigo, bendito Jesús, y es por eso que yo le doy gloria al Señor. Y yo le doy honra a Dios, mi amado hermano, y mi corazón anhelaba poder estar en este lugar y poder compartir con los hermanos en la fe, poder compartir con la iglesia del Señor, porque en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿verdad?, se nos ha hecho difícil aún a la iglesia poder compartir. Nosotros hasta el día de ayer tuvimos, ¿verdad?, nuevamente la dicha de poder abrir nuestro templo y poder comenzar a dar nuestros cultos, y qué lindo fue volver a ver a los hermanos, poder compartir con ellos, gloria al Señor. Y verdad, tenemos que estar agradecidos en todo momento. Yo hablaba con la iglesia el día de ayer, hermanos, que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios, que somos verdaderos creyentes, gloria al Señor, ¿verdad? Y es por eso que yo quiero hablar en esta noche acerca del cristianismo, no como religión, sino como un estilo de vida. Porque Dios quiere cambiar todo nuestro ser. Dios quiere cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera, bendito Dios, de proceder en todo lo que hacemos, gloria al Señor. Y yo le hablaba acerca, ¿verdad?, de esto a los hermanos en el día de ayer, en el culto que tuvimos anoche. Y lo llevaba al Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que nos dice: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Y es que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor. Nuestra confianza tiene que ser Dios en todo momento, gloria al Señor. Obviamente uno entiende, amado hermano, las medidas que los gobiernos en esta tierra están tomando para tratar de detener un poco el avance de este virus, gloria al Señor. Y se nos ha pedido que usemos mascarillas, se nos ha pedido que usemos gel, bendito Jesús, ¿verdad?, desinfectante
desinfectante, que nos lavemos las manos constantemente, que verdad mantengamos cierta distancia para evitar poder, verdad, contagiarnos con esta grave enfermedad, gloria al Señor. Y todas esas cosas son buenas, hay que ser prudente, pero el proverbista nos dice: apóyate en Dios y no en tu prudencia, gloria al Señor. Todas estas cosas son buenas como medida de prevención. La misma palabra nos dice que el avisado ve el mal y se aparta, y obviamente entendemos todas esas cosas, pero ninguna de estas cosas, mi amado hermano, ni la mascarilla, bendito Dios, ni el gel antibacterial, ni el jabón para las manos va a poder mantenerte de pie si Dios no está contigo. Gloria al Señor. Si Dios no está con nosotros, mi amado hermano, en vano son todas las cosas y todas las medidas que nosotros podamos tomar. Bendito Dios. Y tenemos, mi amado hermano, que aprender a enseñarle al mundo, a enseñarle a la sociedad que la iglesia no camina conforme a las directrices del mundo. Gloria al Señor. Obviamente nos hemos sometido a todas estas medidas, gloria al Señor, ¿verdad? Dando ejemplo de obediencia, algo de lo que nosotros vamos a hablar en esta noche, gloria al Señor. Pero tenemos que demostrarle al mundo que por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier plaga, por encima de cualquier problema, hay un Dios que todavía tiene el control de este mundo. Hay un Dios que todavía maneja los hilos de este mundo, que nada pasará si Dios así no lo permite. Gloria al Señor. Mire, mi amado hermano, cuando yo estaba en esa cama postrado, enfermo, con todos esos dolores, con la falta de aire, déjeme decirle que en esos momentos uno realmente se pone a cuentas con Dios. Si algo yo aprendí en medio de esa experiencia es que uno tiene que estar preparado en todo tiempo. Porque tú no sabes el día que Dios va a decidir que tú partas de este mundo. Gloria a Dios que todavía estamos acá. Pero ¿qué si la muerte nos sorprendiese hoy? ¿A dónde nosotros iríamos a parar? Es una pregunta que constantemente hacemos, pero que muy, bendito sea el nombre del Señor, muy rara vez nosotros meditamos en realmente lo que nosotros estamos haciendo como cristianos. Si estamos viviendo verdaderamente la fe como el Señor lo establece. Y es por eso que a mí me encanta esta historia, la historia de Samuel. Gloria al Señor, porque si nosotros vamos a la Biblia, Samuel surge en medio de uno de los periodos más oscuros de Israel. Uno de los periodos donde dice la palabra del Señor que cada quien hacía lo que bien le parecía. La gente estaba viviendo lo que quería hacer a la manera que ellos querían. Aún el sacerdocio de aquellos tiempos estaba corrompido. La gente caminaba sin dirección. El pueblo de Israel no tenía dirección, y déjeme decirle que no hay nada más malo, nada más peor, gloria al Señor. Y disculpe el error gramatical, gloria al Señor, que un cristiano sin dirección. Un cristiano que no tiene dirección es un cristiano que no escucha la voz de Dios. Un cristiano que cree que está viviendo el cristianismo, pero lo vive a su manera. Hay gente, mi amado hermano, que está dentro de nuestras iglesias, gloria al Señor, y que están viviendo un evangelio muy diferente al que la Biblia establece en la palabra. Un evangelio bastante distante de lo que Dios quiere que nosotros vivamos como hijos de Dios que nosotros somos. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. ¿Sabe que hay gente dentro de las iglesias que se llaman a sí mismos cristianos, pero Dios no los reconoce como cristianos? Y ese es el problema, gloria al Señor. Hay gente, ¿sabía usted, que quiere ser cristiano, y aunque lleguen a la iglesia porque quieren ser cristianos, Dios no los reconoce como cristianos, gloria al Señor? Porque hay algo muy hermoso en lo que es el evangelio, y es que Dios nos escogió, nosotros no lo escogimos a Él. Es que Dios nos llamó, nosotros no lo llamamos. Jesucristo, hablando con sus discípulos en el capítulo 15 de Juan, le dice: yo los escogí, vosotros no me escogieron a mí.
La salvación es un regalo de Dios que usted y yo nunca buscamos. Dios nos la ofreció gratuitamente por su misericordia. Gloria al Señor. Y hay gente que llega a la iglesia buscando la salvación. Quieren cambiar, quieren ser diferentes, pero no pueden. ¿Saben por qué? Porque Dios no los ha llamado. ¿Y sabe por qué Dios no los ha llamado? Porque hay un problema muy grande en el hombre que es muy difícil de poder salir de él, que es el orgullo. Y cuando el hombre es orgulloso, no reconoce su error, no reconoce que está mal, y aunque quiere hacer lo bueno, tiende siempre a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque no está renunciando a las obras de este mundo. Quiere vivir en la iglesia conforme a la moda del mundo. Quiere estar en el evangelio, pero viviendo conforme a las obras de la carne. Y usted y yo no podemos vivir en Cristo conforme al mundo. ¿Verdad? El Señor me da esta palabra, hermano, porque yo creo que uno como pastor, el deseo de todo pastor es que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, podamos llegar al cielo. Yo creo que el pastor Marvin, el gozo de él es que un día usted pueda estar allá en las moradas celestiales con el Señor. Por encima de cualquiera de los reconocimientos que nos puedan dar en esta tierra, yo creo que no hay gozo más grande que un día poder llegar al cielo y saber que usted, como uno de nuestras ovejas, como uno de nuestros miembros, también alcanzó a obtener la corona de la vida. Gloria al Señor. Yo creo que ese tiene que ser el anhelo de todo creyente, por encima de cualquier título o reconocimiento sobre esta tierra, mi amado hermano, que podamos ser reconocidos allá en los cielos como hijos de Dios. Y eso solo puede alcanzarlo una persona, un cristiano que viva en obediencia. Y es por eso que a mí me encanta la vida de este hombre, el profeta Samuel. Gloria al Señor. Porque es un hombre que surge en uno de los periodos más deplorables de la historia de Israel. Dice la palabra del Señor que no había voz de Dios con frecuencia. El sacerdocio estaba corrompido. El sacerdote de aquellos tiempos, Elí y sus dos hijos, estaban, mi amado hermano, viviendo una vida, gloria al Señor, bastante deplorable. Gloria al Señor. Elí, bastante anciano, no había corregido a sus hijos. Ofni y Finés, que eran los sacerdotes de aquel tiempo, dice la palabra del Señor, que tenían una moral bastante dudosa, gloria al Señor, ¿verdad? Eran inmorales, dormían con las mujeres a las puertas del tabernáculo, tomaban lo mejor de las ofrendas. Eran unos hombres que, lejos de acercar al pueblo al Señor, lo estaban alejando más. Y por causa de la vida que llevaban y la falta de dirección de Dios, un día se metieron a una guerra donde Dios no los había mandado y perdieron algo invaluable, mi amado hermano, algo que usted y yo no podemos perder en ningún momento, que es la misma presencia de Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo perdemos la presencia de Dios, mi amado hermano, déjeme decirle que ya nada podrá arreglar aquella situación. Gloria al Señor. Cuando usted le da la espalda a Dios, cuando usted apostata contra Dios y deja de servirle a Dios de todo su corazón y comienza a seguir su propia voluntad, Dios tiene que apartarse, porque Dios no habita, mi amado hermano, en un pueblo, mi amado hermano, que vive contrario a la voluntad de Dios. Bendito Jesús. Te adoramos, Jesús. Y ese es el problema de muchos cristianos. Y ese es el problema de muchos de nosotros. ¿Sabe, mi amado hermano? Una de las cosas que yo aprendí, gloria al Señor, en mi camino como creyente, que ya llevamos 16 años desde que aceptamos al Señor y le servimos a Dios, es que tú no puedes fingir la presencia de Dios. Y dentro de la iglesia hay muchos cristianos que aparentan que son de Dios, pero no son de Dios. Que aparentan que alaban a Dios y quizás de labios para afuera lo adoran, pero sus corazones están completamente lejos de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a vivir de esa manera, caemos en el error, mi amado hermano. Bendito Jesús, que muchos de los cristianos de hoy en día han caído, que es la tibieza espiritual. El problema del tibio espiritual es que aunque está mal, no reconoce que está mal, porque él cree que está bien. Bendito Jesús. Y ese es el problema del orgulloso, ese es el problema de la altivez de espíritu.
Y en esta hora yo quiero tocar este tema y estos dos personajes, gloria al Señor, de la Biblia, que toman parte en los versículos que leímos, como lo es Samuel, que queremos tomarlo como ejemplo de virtud, como ejemplo de un hombre que oye la voz de Dios, porque literalmente Samuel significa el que oye a Dios. En los tiempos donde nadie oía a Dios, apareció uno que abrió sus oídos espirituales y empezó a escuchar la voz de Dios. Y fue gracias a Samuel, gloria al Señor, que el pueblo pudo salir de aquella condición tan deplorable en la cual se encontraba. Fue gracias a que hubo uno que estuvo dispuesto a marcar la diferencia, que Dios comenzó a bendecir nuevamente el pueblo. Bendito Dios. Y a este hombre se le da el privilegio, digamos así, de poder ungir al primer rey en Israel, que fue este hombre conocido como Saúl. Dios le dice a Samuel que unja a Saúl como rey en Israel, bendito Dios. Y cuando nosotros vamos y vemos quién era Saúl, gloria al Señor. Saúl era un hombre, mi amado hermano, que dice que de hombros para arriba resaltaba sobre cualquiera. Era uno de los hombres más altos, tenía el porte para ser rey, un guerrero valiente, gloria al Señor, un hombre capaz. Bendito Dios, sobre todo, él resaltaba por encima de todos los del pueblo, bendito Jesús. Pero aunque Saúl tenía todas estas buenas cualidades que todos nosotros podamos quizás tener para el servicio a Dios, tenía un defecto, y es que era terco, era desobediente, gloria al Señor. Y esa fue una de las cosas que lo llevó a caer de la gracia del Señor. Su terquedad y su desobediencia constantemente lo llevaban a fallarle a Dios. Y es por eso que en cierta ocasión, mi amado hermano, Dios dándole una orden, gloria al Señor, a través del profeta le dice: no, gloria al Señor, entres en la batalla hasta que yo no llegue y ofrezca sacrificio a Dios. Y Samuel, viendo que el pueblo le desertaba, que la gente había cogido temor y se estaban yendo, él tomó el trabajo que le correspondía al profeta y ofreció sacrificio. Gloria al Señor. Obró mal, algo que no le correspondía. Pecó contra Dios. Y en otra ocasión lo vemos, gloria al Señor, donde Dios le dice: no tomes nada de este pueblo contra el cual vas a pelear. Destrúyelos a todos, mátalos a todos, no dejes nada vivo, no tomes ni siquiera nada de su ganado, no lo hagas. Y cuando llega Samuel, gloria al Señor, resulta, se encuentra con que habían dejado lo mejor de las ovejas, el mejor de del ganado, y habían dejado vivo al rey. Bendito Jesús. Mire, el carácter de Saúl, aunque parecía cristiano, aunque parecía tener el porte de rey, era cobarde ante las circunstancias que muchas veces tenía que enfrentar. Es por eso que cuando vio que el pueblo le desertaba, tomó, bendito Jesús, el cordero y sacrificó a Dios holocausto cuando no le correspondía hacerlo. Y después, cuando el profeta lo encara, le echa la culpa al pueblo y le echa la culpa al profeta. Es que vi que el pueblo desertaba y pues tuve que hacerlo porque tú no llegabas. Bendito Dios. No era capaz, ese es el problema del orgulloso. El orgulloso no es capaz de tomar, ¿verdad?, la responsabilidad y decir: fue mi culpa. Gloria al Señor. Cometí el error. En esta ocasión, gloria al Señor, Dios le dice: mata todo, no tomes nada. Y Samuel le pregunta: ¿hiciste como Dios mandó? Y mientras hablaba, y dijo: sí, yo hice lo que Dios mandó. Pero por allá las vacas comenzaron a hacer ruido. Y las ovejas comenzaron a balar, gloria al Señor. Y el profeta le dice: ¿pero qué es este ruido que yo escucho? Y había dejado vivo al rey. ¿Sabe que una de las cosas que tenían los reyes en la antigüedad, gloria al Señor, era cuando vencían o ganaban una batalla, era dejar vivo al rey y lo dejaban como trofeo? Muestra de su grandeza. Y es algo que Dios tiene mucho cuidado con cada uno de nosotros. Dios no quiere que nosotros nos enorgullezcamos ante las circunstancias.
Dios a veces nos bendice y a veces Dios no nos bendice. Pero nos bendiga Dios o no nos bendiga Dios con lo que quizás nosotros queremos, porque siempre somos bendecidos en el Señor. Tenemos que vivir de una manera, mi amado hermano, que siempre la gente reconozca que es Dios y no nosotros. Pablo decía: crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria al Señor. ¿Sabe cuál es el problema, mi amado hermano, de esta gente? Del cristiano tibio, del cristiano que ve esto como una religión, gloria al Señor. Es que predica, gloria al Señor, la palabra de Dios, pero no vive la palabra de Dios. El Señor decía: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay muchos cristianos hoy en día que predican, pero no vive. ¿De quién somos nosotros? ¿Sabe? Saúl era este tipo de hombre. Mientras fue rey, él estableció una ley y él dijo que toda persona que se atreviera a practicar la hechicería, el ocultismo, sería castigado con muerte. Gloria al Señor. Porque la hechicería, mi amado hermano, es uno de los pecados que más Dios aborrece. Pero en medio de su necesidad, cuando empezó a ver que Dios no hablaba porque se había apartado de Dios, fue y consultó una pitonisa para que le leyera el futuro, para que le ayudara a buscar dirección. Y tristemente muchos de nosotros, aún estando en la iglesia, todavía seguimos teniendo las costumbres del mundo. Dios no lo quiera, ¿verdad? Que todavía aquí hay alguien que esté visitando estos lugares o que tenga este tipo de creencia. Gloria al Señor. Bendito Dios. Mira, hermano, cuando mi hijo nació, gloria al Señor, ¿verdad? Uno nuevo, ¿verdad? Siendo padre. Yo me recuerdo, mi amado hermano, que, ¿verdad? Los niños, yo no sé usted, ¿verdad? Uno le dicen que el niño puja mucho, gloria al Señor. Y mucha gente se nos acercaba a mi esposa y a mí, le decía: mire, hermana, hágale una limpia al niño, gloria al Señor. Cristianos dentro de la iglesia. Vaya y recoja aquí un poquito de esto de las esquinas de la calle y hágale una limpia al niño, gloria al Señor. Y realmente uno da tristeza, hermano, que todavía dentro de la casa del Señor haya gente con ese tipo de pensamiento. Porque cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo nos limpia de todo mal. La sangre de Cristo, mi amado hermano, tiene cobertura sobre su pueblo, gloria al Señor. Él dijo, mi amado hermano, que Él estaría todos los días hasta el fin, que nunca nos haría falta nada. Él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Él es nuestro pastor, gloria al Señor. Agradecemos a Dios por los pastores terrenales que hemos tenido, bendito Dios, pero hay un pastor por encima de todos los pastores, el príncipe de los pastores, Jesucristo, mi amado hermano, que prometió que Él un día, así como se fue, también volvería. Y yo no sé usted, pero yo sé que Él viene pronto a buscar a la iglesia, a buscar a la esposa, mi amado hermano, aquella que se ha comprometido con Él, aquella que ha mantenido una vida intachable, limpia, santificada para el Señor. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, mi amado hermano. Y Saúl era así, mi amado hermano. Saúl conocía la ley. Era rígido con la ley. Era fuerte. Gloria al Señor. Pero no vivía conforme a la ley y al mandamiento. ¿Cuántos de nosotros quizá en algún momento hemos sido así? Bendito Dios. ¿Sabe, amado hermano? Una de las cosas que yo siempre le he dicho a la gente es que el pastorado no es fácil. Y yo sé que los que son pastores me van a confirmar esto. No es fácil. No es fácil ser pastor. Pero es uno de los ministerios más hermosos y más lindos que usted pueda tener. Yo no cambiaría el pastorado por nada. Hay gente que dice: yo no quería ser pastor. Yo siempre he dicho: yo siempre quise ser pastor, no sé por qué. Yo veía a mi pastor, yo lloré con mi pastor muchas veces, sufrí mucho con él. Bendito Dios. Mire, yo no sé
si usted lo sabe, pero sabe que muchas veces la condición de la iglesia, los problemas de la iglesia nos afectan a tal grado que muchas veces nos enfermamos hasta físicamente por la carga que sobrellevamos en nuestros hombros. Gloria al Señor. Y yo pasé todas esas cosas y todas esas pruebas con mi pastor, pero cada vez que yo veía a mi pastor, yo decía, yo quiero estar en ese lugar como él. Bendito Dios. Pero es que nosotros a veces como miembros no entendemos lo que es el pastorado. Y es que Dios tiene que preparar nuestros corazones. Mire, para poder usted ser hijo de Dios, Dios tiene que preparar su corazón. Y es por eso que Dios trabaja con cada uno de nosotros de diferente manera y nos mete en un proceso, ¿verdad? Muchas veces nos moldea, como el alfarero moldea, ¿verdad?, la vasija y le va dando la forma que Él quiere, y mientras Él va formando esa vasija conforme a su voluntad, muchas veces nos duele, muchas veces sufrimos, muchas veces tenemos que llorar, muchas veces tenemos que ser quebrantados, pero es que Dios está procesando nuestra vida, gloria al Señor, porque Él la quiere conforme a su voluntad. En cierta ocasión escuchaba la historia de un niño que veía a su abuela limpiando una vasija. Y la abuela limpiaba la vasija y la frotaba fuertemente y le echaba líquidos y la frotaba, gloria al Señor, y la ponía, agarraba otro y volvía a frotarla y nuevamente volvía a agarrar la que ya había agarrado y volvía a frotarla. Y el niño curioso le pregunta, abuela, ¿cómo tú sabes cuando una vasija ya está limpia? Y la abuela le contesta, cuando yo logro ver reflejado mi rostro en la vasija, yo sé que la vasija está limpia. Y ¿sabe qué es lo que el Señor hace muchas veces con nosotros? Nos frota, nos limpia, nos purifica, nos echa cuantas cosas nos tiene que echar, nos mete muchas veces en el horno de fuego y nos mira y nos ve, gloria al Señor. Y mientras Él no vea reflejado su rostro en nuestra vida, Él sigue trabajando con nosotros, gloria al Señor, porque el deseo de Dios es que Él pueda formar un nuevo hijo en ti. Y yo creo, mi amado hermano, que ese tendría que ser el anhelo de cada uno de los que aquí están. Yo sé que hay ministerios para todo. Y hoy estamos reconociendo el ministerio pastoral. Pero así hay muchos ministerios. Tenemos a los maestros que nos enseñan. Tenemos a los evangelistas que salen y predican la palabra del Señor. Tenemos mucha gente, líderes aún en nuestra iglesia, ¿verdad? En las iglesias locales que trabajan arduamente. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, queremos muchas veces trabajar para el Señor. Y quizás queremos y anhelamos un título, un puesto. Pero se nos ha olvidado buscar tener aquel título que es sobre todo título. El cual nos dice Juan capítulo 1, versículo 12. Que a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, Él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos queremos ser maestros, muchos queremos ser pastores, muchos queremos ser evangelistas, pero se nos ha olvidado buscar el título más grande sobre todos los títulos, que es el título de hijo. Gloria al Señor. Cuando Jesucristo llegó al Jordán para ser bautizado y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, se escuchó la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado. No dijo aquí, este es mi pastor, no dijo, este es mi evangelista, este es, gloria al maestro. Él dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Es el título de hijo que usted y yo tenemos que buscar, y los hijos obedecen. Los hijos se someten a la voluntad de su padre. Los hijos buscan agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Mire, a veces yo veo a la gente peleando por posiciones y realmente da mucha tristeza, porque yo sé, no sé aquí, gloria al Señor, pero en mi iglesia, hermano, cuánta gente se ha ido porque quizás anhelaba una posición y un puesto y no se le tomó en cuenta. Y se fueron molestos y dicen, ahí no, a mí no me toman en cuenta. Hermano, desde el momento que usted toma esa actitud, usted no estaba preparado para ese puesto. Porque para tú llegar a un lugar, Dios tiene que moldear tu vida y moldear tu carácter. Hacer de tu vida como cristiano, como lo decíamos al principio, el título, el tema de este mensaje, un estilo de vida.
donde podamos dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, el Señor comenzó a bendecirme de una manera tremenda. A través de mi pastor, el Señor comenzó a discipularme, comencé a tener una sed de Dios, una sed de palabra. Me sumergía noche y día en la palabra del Señor y comencé a crecer, hermano. En 2, 3 años yo había llegado a ser la mano derecha de mi pastor. El pastor me había discipulado, gloria al Señor. Y la gente decía, tú tienes llamado de pastor. Comenzaron a llegar predicadores y Dios comenzó a señalarme y a decirme los planes que Él tenía conmigo. Y después de 6 años en aquella iglesia, se abre la puerta para ir a pastorear. Pero si algo yo he tratado siempre, amado hermano, es tratar de escuchar la voz de Dios. Aunque mi carne no quiera, he tratado siempre de someterme a la voluntad de Dios. Y toda la gente me decía, tú tienes el llamado pastoral, Dios te está llamando, vete a aquel lugar. Había una iglesia preparada esperando, mi amado hermano. Me tenían trabajo, me tenían casa. Parecía todo como que Dios estaba moviendo su mano. Y oré a Dios y el Señor me dice, no es el tiempo, no te muevas. Decidí esperar, pero usted sabe, una vez en esa rebeldía de querer hacer las cosas a su manera. Esperé 1 año y comencé a hacer maletas sin decirle a nadie, ni siquiera a mi esposa, pastor. Yo dije, la vez pasada le conté a todo el mundo los planes y no se los cuento a nadie. Porque yo sé que Dios siempre habla. Y cuando estaba a punto de moverme, Dios trae a un varón de Dios que me llamó al altar y me dice, tú que estás haciendo maletas, no te muevas. No pongas en riesgo a tu familia. Fueron las palabras de Dios para mí. Hermano, desde ese día yo decidí someterme a la voluntad y decirle a Dios, Dios mío, haz como tú quieras. Porque aunque yo creía estar preparado, yo no estaba preparado. 1 año después de eso, hermano, la iglesia donde yo estaba cerró sus puertas. Llegué a otra iglesia donde tuve que empezar desde abajo. Yo no era útil en aquella iglesia como lo era en la otra. Caí en una decadencia espiritual, dejé de orar. Lo que antes predicaba y lo que antes señalaba, los errores que le sacaba a la gente desde el altar, los comencé a cometer yo, bendito Dios. Y me di cuenta que estaba viviendo una religión y no verdaderamente lo que Dios espera. Dios tuvo que procesar, gloria al Señor, mi corazón para enseñarme que cuando tú predicas, tú tienes que predicar la palabra de Dios, pero tú tienes que predicarla con amor, porque tú no conoces la necesidad de los que están a tu alrededor, que tu interés tiene que ser que ellos lleguen a los pies de Cristo y no que salgan corriendo de la iglesia porque fueron golpeados o porque fueron heridos por una palabra que tú quizás dijiste desde el altar. Y el Señor me procesó, moldeó mi carácter, y es lo que Dios hace con cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabe? Una de las cosas, y con esto quiero cerrar, mi amado hermano, es que para poder llegar al cielo, usted y yo tenemos que ser procesados. Gloria al Señor, ¿verdad? Si algo me encanta de Samuel, es que Samuel escuchaba a Dios. Samuel era, presto para poner atención a la voz de Dios. Muy diferente al carácter de Saúl, que aunque escuchaba a Dios, siempre hacía las cosas a su manera. Aunque escuchaba la dirección de Dios, siempre terminaba haciendo las cosas como él creía que tenía que hacerlas. Y nosotros no vamos a llegar a ningún lugar. Puede ser que estemos en este lugar escuchando hoy la voz de Dios, pero mientras tú no te dispongas en tu corazón a cambiar tu manera de vivir, no vamos a llegar al cielo. Y ya no estamos para estar jugando al cristiano en estos tiempos, porque el Señor nos dice en su palabra en Mateo 24 que se escucharía, mi amado hermano, estas cosas que hoy estamos viendo: guerras y rumores de guerra, tempestades, pestes, bendito, nación contra nación, y que todas estas eran señales, y que cuando viéramos todas estas cosas nos levantáramos firmes, que irguiéramos nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra redención se acerca y Cristo está pronto a levantar a su iglesia, y tenemos que estar no preparándonos, sino preparados, cambiando ya nuestra manera de vivir. Gloria al Señor.
Porque cuando tú oyes a Dios, esto es lo lindo, porque el nombre de Samuel significa el que oye a Dios, pero también significa Jehová oye. Y la palabra del Señor nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay un trabajo que usted y yo tenemos que hacer, y es de mantener el fuego de Dios encendido en nuestra vida. Mantener la llama del Espíritu Santo de Dios encendido, porque es el Espíritu de Dios el que nos va a levantar en aquel gran día. Es el Espíritu de Dios el que nos va a levantar para que allá nos podamos encontrar con nuestros maestros en las nubes. Y dice la palabra del Señor que atrás quedará toda lágrima, todo dolor. Ya no habrá sufrimiento, hermano. Los dolores de esta tierra pasarán, gloria al Señor, y estaremos allá una eternidad con Él. Yo no sé si usted, gloria al Señor, puede entender el significado de eternidad, porque aquí, verdad, vivimos cierto tiempo, gloria al Señor. Hoy nos levantamos y tenemos un día de 24 horas, gloria al Señor, y verdad, los que vivimos, dice la palabra, que los más robustos llegan a 80 años, gloria al Señor, y muchos de esos años, verdad, tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Pero allá en la eternidad, gloria al Señor, hay una gloria que no se compara, mi amado hermano, con lo que hay en esta tierra. Y aunque a veces nos gozamos en el culto, allá, mi amado hermano, habrá un gozo eterno con nuestro Señor. Bendito Dios. ¿Qué tipo de cristiano tú quieres ser? Es la pregunta con la que yo lo dejo hoy. ¿Un cristiano religioso o un cristiano verdadero? Un cristiano que atiende al llamado que Dios le hace al arrepentimiento, porque eso es lo que Dios está llamando. ¿Sabe todas estas cosas que estamos viendo? Es el llamado de Dios, es la tierra gimiendo con dolores de parto, queriendo ser redimida. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, ven. Pero hay muchos que todavía no se quieren ir, porque tristemente no estamos preparados. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Hasta aquí lo del Señor, el Señor nos ha dado, bendito Jesús. Póngase de pie, ¿verdad? Quiero hacer una oración en esta hora por el pastor, por su familia y por la iglesia, bendito Jesús. Amante Dios. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por el privilegio que tú nos has dado de poder estar, Señor, en esta...